Ayer hicimos un ejemplo de cómo calcular la longitud de la curva en función a 5 criterios. ¿Listo? Más adelante vamos a hacer otro. Directo vamos a pasar a esto. Geometría de las curvas verticales, en este caso simétricas. Ya, vamos a analizar esta gráfica para poder obtener el punto máximo, la cota máxima, ya en el punto más alto, de una curva convexa. ¿Listo? Como se ve en la imagen. O también podemos calcular el punto más bajo en una curva cóncava. A ver, veremos la curvita. Tenemos el PCB, tenemos el PTB. ¿Ya? Entonces, analizando esta figura, se logra ver la curva, en este caso convexa. En esta curva convexa va a existir un punto máximo. ¿Listo? Un punto máximo. Que, según la figurita, está aquí, en esta curva convexa. Ese punto máximo va a tener una simbología P. ¿Listo? Un punto máximo. La distancia desde el PCB, aquí desde el PCB hasta ese punto P, va a ser X. Ya la distancia. Desde este PCB hasta este punto P va a ser X. Ya, entonces, si en el ejercicio nos piden calcular la abscisa del punto P, entonces vamos a tener que primeramente obtener tal vez la abscisa del punto PC y obtener este X, ya sumar al PC para obtener una abscisa en el punto P. ¿Listo? Realizando las ecuaciones, ya los análisis que directamente vamos a representar la formulita, pero no es más. Vamos a tener desde este punto P ya una proyección hacia arriba, y la prolongación de este P y B, ya, de la tangente de entrada, ya, y esta otra prolongación, este punto P se va a proyectar como un P', ¿listo? Y la distancia de este P' hasta este P va a ser Y, del P' al P. ¿Ya? Y la distancia o la diferencia entre P y el PCB va a ser Z. También podemos representar de esta manera la longitud de la curva. Del PCB al PTB es LB, ¿verdad? Como son simétricas, vamos a analizar curvas simétricas. ¿Eso qué significa? De que, imagínense de que la longitud de la curva mida 100 metros. Lo más fácil de entender, 100 metros. Eso va a significar de que del PCB al punto P y B, ya, como son simétricas, del punto PCB, que es este, el punto PCB, al punto P y B, si el LB es 100 metros, entonces aquí va a ser LB medios. Y del P y B al PTB, como la curva es simétrica, dijimos LB medios también. Entonces, si el LB es 100, del PCB al PIB vamos a tener 50. Y del PIB al PTB otros 50. ¿A qué me refiero? A que si tenemos una curva PCB, PTB, supongamos que el LB es 100 metros exactos. Y estamos analizando una curva simétrica. ¿Eso qué significa? De que si partimos de la mitad a esta curvita,
y teniendo aquí el PIB, ¿listo? Teniendo el PIB, PCB y PTB, la longitud de la curva es 100 metros. ¿Eso qué significa? De que del PCB al PTB se tiene un LB de 100 metros. Por lo que del PCB al PIB, ya, va a ser LB medios. LB medios va a ser 100 entre 2, 50, ¿no? 50 metros a este lado y otros 50 metros a este otro lado. Entonces vamos a analizar este tipo de curvas, ya sean convexas o cóncavas, pero simétricas, ¿no? Simétricas. Ya, entonces aquí en la figurita podemos ver, ¿verdad? El punto máximo. Aquí tenemos un punto máximo. Se está proyectando hasta la tangente, hasta esta tangente de entrada. Donde se intersectan vamos a tener un punto P', ya que nos va a permitir realizar los cálculos. ¿Listo? De toda esta gráfica, ya, vamos a obtener lo siguiente. Analizando esta gráfica. ¿Listo? Estas siguientes relaciones, no podemos decir de que la cota P a partir de la cota PCB es igual a ¿qué? Porque diciendo cota P es igual a cota P' menos Y. A ver, veremos esto. Cota P es igual a la cota P' menos Y. ¿No? La cota en el punto máximo, en el punto P. Entonces hay una forma de poder obtener. Mira, aquí está. Esta cota P es igual a ¿qué? A esta cota P' menos este Y. ¿Verdad? Entonces estamos analizando cómo podemos obtener esta cota P, cómo podemos obtener esta cota PCB o esta cota PTB, en base a datos que posiblemente tengamos de este PIB. Podemos tener un dato de la cota del PIB. Entonces, ¿cómo obtenemos esta cota P? Podemos proyectar a este punto P' y restar este Y. O utilizando también el PCB. A ver, veremos qué más tenemos. Aquí, por ejemplo, la cota P' es igual a ¿qué? A la cota PCB más M por X. A ver, vamos a analizar esto. La cota P' es igual a ¿qué? A la cota PCB más M por X. A ver, veremos esto. Dice lo siguiente, ¿no? La cota de este punto P', ¿ya? Es igual a ¿qué? A la cota de este PCB, que seguramente se puede conocer, más ¿qué? Más M por X. ¿Listo? M va a ser la pendiente M, la pendiente de esta tangente de entrada. ¿Listo? M, la pendiente de la tangente de entrada por X. ¿De dónde sale esto? Es analizar este triangulito. Justamente este triangulito. Donde este seguramente es un Y, podemos decir lo que es Y'. ¿Listo? Y aquí decimos de que la pendiente es igual a ¿qué? A Y sobre X. ¿Verdad? De esa relación. De aquí despejando este Y, en este caso es Y', ¿no? Y' puede ser igual a ¿qué? A M por X. ¿Listo? Este X se puede calcular. Entonces este Y es igual a ¿qué? A M por X. Teniendo esta Y', podemos decir de qué cosa? Lo que vimos hace rato.
Cota del P' es igual a esa cota del PCB, más estamos sumando este M por X, que este M por X puede ser un Y', ¿verdad? Una diferencia de alturas. ¿Listo? Podemos relacionar de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, cota P. La cota P también puede ser igual a ¿qué? A la cota PCB más MX menos Y. Y es la ecuación de la parábola. ¿Listo? Que directamente, para no hacer tanto preámbulo, vamos a decir que Y es igual a ¿qué? A I sobre 2LB por X al cuadrado. Y X, ese valor X, que va desde el PCB hasta el punto máximo, es igual a ¿qué? A M sobre I por la longitud vertical. Más vamos a usar estas dos. Y a lo demás va a ser en función a los datos que tengamos para sumar, para usar, por ejemplo, la cota P, la cota PCB, la cota P o la cota del PIB. ¿Listo? Entonces vamos a basarnos en estos. Estas dos formulitas nos van a permitir calcular, por ejemplo, la abscisa en el punto máximo. Esta ecuación y esta otra ecuación también, ¿no? Vamos a relacionar estas dos ecuaciones. Se va a entender esto directamente con el ejercicio, con el ejemplo. ¿Listo? A ver, vamos a hacer directamente el ejemplo. Ya. De esta manera. ¿Qué dice? Para una curva vertical simétrica se tiene la siguiente información. La abscisa del PIB progresiva 7 más 0,40. Listo. Cota del PIB 1600 metros. Pendiente de la tangente de entrada positivo 6.8%. Pendiente de la tangente de salida menos 4.6%. Longitud de la curva vertical 120 metros. Dice, calcular la abscisa y la cota del punto más alto de la curva. ¿Listo? Tenemos todos estos datos. Nos piden la abscisa y la cota del punto más alto de la curva. Empezamos a resolver. A ver si tenemos aquí. Este es otro. Ya, interpretaremos. Primeramente, la pendiente de la tangente de entrada es 6.8%, positivo. Vamos a dibujar. ¿Listo? 6.8% positivo. Listo. Pendiente de la tangente de salida 4.6. 4.6. Entonces, esto un poquito menos inclinado. ¿Listo? Vamos a dibujar nuestra curvita, seguramente de esta forma. PCB, PTB, PIB. Listo. En esta curva convexa, ¿listo? Esta curva convexa, tenemos datos del PIB que tiene una cota de 1600 y una abscisa de 7 más 0,40. Eso nos vamos a colocar aquí. Después, lo dejaremos ahí. Lo interpretaremos primeramente el punto máximo que seguramente va a estar en esta parte, ¿no? Según la gráfica, aquí puede ser el punto P. Ahí sí. El punto P. ¿Listo? Nos están pidiendo la abscisa en este punto P de la curva. ¿Listo? Tenemos de dato, vamos a colocar los datos, tenemos de dato el LB, que es 120 metros. Listo. Tenemos de dato 120 metros. Listo.
Sabemos que desde el PCB hasta este punto P va a existir un X. Un X que debemos calcular. ¿Listo? Un X, una distancia X a este punto P. Y vamos a colocar también nuestra tangente de entrada, que es M, chan chan, 6.8%, y el N, menos ¿cuánto? Menos 4.6. Menos 4.6%. Listo. ¿Qué podemos hacer? Es proyectar también esta tangente de entrada, para poder proyectar el punto P', ¿no? Y nos permita realizar y obtener mejor las fórmulas, ¿no? Entonces, este se va a proyectar, este P', bueno, este P se proyecta y se tiene un P'. ¿Listo? Se tiene un P'. Y del P' al P, dijimos, se tiene una distancia, un negrito vamos a hacer, desde este P', si proyectamos al punto P por si acaso, al punto P es Y. Listo. Entonces miren, estamos tratando de interpretar este ejercicio para poder resolver. ¿Listo? Empezaremos a plantear la ecuación que nos permite calcular ya la distancia del punto PCB al punto máximo, al punto P. Ya, esa ecuación es la siguiente, hace un ratito mostramos, es esta, ¿no? La X es igual a ¿qué? A M sobre I por L sub B. Listo, tenemos esto. Tenemos M, y ¿cómo calculamos? Y vamos a calcular de la siguiente manera, I es igual a ¿qué? A M menos N, en valor absoluto también. ¿Listo? Y M menos N. Entonces, miren, ya podemos obtener X. Ya, primeramente obtenemos I, que es M menos N, con su signito. Ya aquí vamos a utilizar este valor con su signito. A ver, calcularemos I primeramente. ¿Listo? Vamos a calcular I. 11.4. Ya, gracias. A ver, vamos a... Y de nuevo. Ya para los que no están ubicando, M menos N. ¿Listo? M va a ser 6.8 menos 4.6. ¿Ya? Menos por menos más, por lo tanto se va a sumar, ¿verdad? Por eso dice 11.4%. Listo. Teniendo I, vamos a reemplazar aquí, esta formulita, ¿no? Aquí. Este I, reemplazamos aquí porque tenemos M. Como el I está en porcentaje, ¿ya? El M también podemos aquí reemplazar en porcentaje, es decir, 6.8% y el I 11 punto tantos por ciento, ¿verdad? Y por la longitud de la curva. Porcentaje con porcentaje se va a ir y vamos a tener un valor. Ya, entonces a ver, reemplazaremos. Tenemos X es igual a ¿qué? A M es 6.8%. El I también vamos a reemplazar en porcentaje, 11.4%. ¿Listo? Por la longitud de la curva, que es 120. $71.58. Listo, gracias. Entonces aquí vamos a tener X igual a 71.58 metros.
listo. Tenemos X. Ya tenemos X. Entonces, ¿qué decimos? ¿Dónde estamos? Ya tenemos esta distancia X. ¿Listo? ¿Qué nos pide el ejercicio? Veremos que nos dice la abscisa. La abscisa y la cota del punto más alto de la curva. Como dato tenemos una abscisa, la abscisa del PIB. 7 más 0,40. ¿Listo? Entonces, necesitamos, ya, como tenemos, este es el otro, nada que ver. Tenemos este dato, la abscisa del PIB. ¿Listo? Y nos está pidiendo calcular el ejercicio, la abscisa de este punto P. ¿Cómo hacemos? Primeramente, es necesario que obtengamos esta abscisa del PCB. ¿Listo? Obteniendo esa abscisa del PCB, recién vamos a poder obtener el P, la abscisa del P. Entonces, ¿a qué sería igual la abscisa del PCB? La abscisa del PIB menos L de medios, ¿sí? Sí, está bien, ¿verdad? Entonces, decimos eso. Vamos a calcular las abscisas, ¿no? Vamos a decir que la abscisa del PCB es igual a ¿qué? A la abscisa del PIB menos LB medios. ¿Por qué? Porque es curva simétrica, ¿no? Y a partir del PCB al PIB es la mitad, la distancia es la mitad de la longitud de la curva vertical. Entonces, si reemplazamos, aquí tenemos 7040 directamente el número entre 120 sobre 2. Aquí vamos a tener ¿cuánto? 6 más 980. 6.980. 6.980, listo. O 6.980. Arriba se ha comido un 0. Es 704 y un 0 más de falta. Esto no sería 7.000. 7.040, ¿no? Ah, ya. Ahora sí. 7.040, ¿no? 7.040 menos 120 sobre 2. La abscisa del PIB menos LB medios. Listo. Como ya tenemos esa abscisa en el PCB, que sería esta, ¿no? Esta abscisa. A esta abscisa del PCB, como queremos obtener la abscisa del punto P, lo vamos a sumar este X. Entonces, ¿qué vamos a decir? De que la abscisa del punto P, ¿verdad? Va a ser igual a la abscisa del PCB más X, el X que hemos encontrado. Entonces, si reemplazamos, aquí vamos a tener 6.980 más el X. ¿Cuánto era el X? $71.58, ¿no? 758. Listo. Entonces vamos a decir que la abscisa del punto P es igual a ¿qué? 7.051.58. Listo. Ya tenemos un resultado, ¿no? 7.051.58, lo que nos pide. La abscisa en el punto P. Dije, Sí. no sé si podemos ver la gráfica. ¿Por qué le suma X? ¿No debería sumarle la longitud de la parábola que estamos buscando? O sea, la longitud de P, decir, la progresiva de P debería ser de la longitud de la línea azul. ¿Y por qué le está sumando de la línea verde?
En este caso, para calcular las curvas verticales, estamos utilizando esta ecuación que está en función ya de esta curva, esta X. Ya esta X y la anterior, esta Y, están ya en función de esta parábola. ¿Listo? Y directamente le están afectando a esta distancia. Está bien, ahora está claro. ¿Ya? Entonces y sería como la longitud de curva, más o menos. Sí, sería como la longitud. Bueno, prácticamente sí, porque estamos calculando desde el PCB hasta el punto P. Ya. Tenemos ya la abscisa en el punto P. ¿Qué nos falta? Vamos a ver al ejercicio, la abscisa y la cota en el punto más alto de la curva. Ya, ahora sí, analizaremos de nuevo la gráfica. Listo. A ver, ¿qué tenemos de dato? Tenemos la cota de este PIB. La cota de este PIB. Necesitamos calcular la cota de este P. De este P. ¿Qué hacemos? A ver, primeramente, ¿qué podemos calcular? Podemos obtener, por ejemplo, Sí. la cota del PCB. La cota del PCB. ¿Verdad? Haremos de esta forma. Ya vamos a calcular la cota del PCB. ¿A qué sería igual la cota del PCB? A ver. La cota del PIB menos Y menos Z. De diferentes formas se puede interpretar, ya, pero yo, a ver, miren, lo vamos a hacer de esta forma. Esta cota del PCB, vamos a decir que va a ser igual a que a ver, no sé cómo, no importa. Esto. Nos vamos a basar en el PCB y PIB. ¿Cómo se X? ¿Ya? ¿Listo? Y sabiendo de que desde el PCB al PIB tenemos LB medios, ¿verdad? Vamos a decir eso. Y1 es igual a que a M, que tenemos de dato, que es 6.8, X. Inge, X perdón, va a ser, ya no está compartiendo pantalla en el Meet 1. ya. A ver, me confirman si se ve en los dos. Ahora sí, señor, está. Ya. Para que no se confundan, esta partecita lo vamos a llevar a otra hojita, que era de esta forma, ¿no? Miguel, disculpe, Miguel. Sí. Segundo, desde hace rato, no se está mostrando. Por favor. A ver. Y la pantalla ya no está presentando ahí. Ya. Las señales.
¿Me escuchan? Sí, Inge, ahora sí. Inge, una consulta. Sí. Eh, al, al encontrar la pista PCB, hace un momento hicimos una relación que PCB era igual al punto de intersección vertical y le restamos lo que es LB medios. Sí, sí, está bien. No sé si estaría correcto porque se supone que del punto PCB al punto PIB está respecto a la pendiente y no de la longitud de la curva. Y Estamos usando la pendiente. Estamos utilizando esta pendiente. Justamente aquí en la imagen, aquí en esta imagen, se van a dar cuenta de eso. ¿Ya? Aquí está. Miren. Tenemos el PCB y tenemos el PIB. Y aquí vamos a tener el M. Por eso apartito lo estamos realizando esto. Apartito. sí, ¿Listo? esa parte entiendo, pero estaría correcto decir eso si la curva no está, o sea, el punto más alto, entonces te estaría tomando PIB de la curva, ¿no? No de la intersección de las pendientes. Claro, estamos Sí. relacionando primeramente esto para poder obtener el PCB. Y en función a este PCB, recién vamos a poder relacionar con este P. Recién vamos a obtener este P. Necesariamente debemos obtener primeramente el PCB. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Tenemos esto. La cota del PCB. Miren, la cota del PCB. ¿A qué es igual? A esta cota de este PIB. ¿Ya? Cota del PIB. Aquí está. Cota del PIB. ¿Menos qué? Menos, aquí te lo vamos a colocar, este va a ser como un Y1, esta altura, la diferencia del PIB al PCB. Y. ¿Listo? Y sabemos de que el PCB hasta el PIB es LB medios. Así, LB medios. Esta, en X. Entonces, si analizamos este triangulito, la pendiente va a ser igual a este Y1 sobre LB medios, ¿no? Y sobre X. ¿Listo? Entonces, este Y1, que es la diferencia del PIB al PCB, Y1, vamos a decir, es igual a que a M por LB medio. ¿Listo? Entonces, a la cota del PCB, para llegar a la cota del PCB, de la cota del PIB, vamos a restar ese Y, donde este Y es igual a ¿qué? A M por LB medios. Listo. Entonces, con eso ya tenemos la cota del PCB. Puede ser de que en el ejercicio no siempre pidan en la cota del P, ¿no? Y cuídense, ¿no? En los datos. Se puede pedir la cota del PCB, entonces aquí ya tienen la ecuacióncita, ¿no? La ecuación que ya se ha formado. Entonces, con esto, ¿qué decimos? La cota del PCB es igual a ¿qué? La cota del PIB que es, ¿cuánto tenemos? 1600, ¿listo? 1600, menos la pendiente, por si acaso la pendiente en número, ¿ya? En número, ¿cuánto es el M? Es 0.068, ¿no? A ver. La pendiente de entrada era 6.8%, convirtiendo a metros sobre metros vamos a tener 0.068, aquí va a ser 0.068. LB medios, LB es 120 sobre 2. ¿Cuánto tenemos? A ver, calculen. ¿Cuánto sale? 1595.92. Listo. Entonces, miren, ya tenemos, aquí vamos a colocar, no ha alcanzado el campito. Cota del PCB es igual a ¿qué? 1595. 1595.92. Listo. 1595.92. Listo. Ahora sí. Como nos piden
Vamos a ir de nuevo a la grafiquita. Como nos piden en el ejercicio esta cota de este punto P. Miren, aquí está el punto P. ¿Qué vamos a decir? Ya teniendo esta cota del punto PCB, podemos decir lo siguiente. Esta cota P va a ser igual a ¿qué? A esta cota de este PCB, ¿ya? ¿Listo? Vamos a decir a a toda esta distancia, ya a toda esta distancia X, miren, X, aquí vamos a utilizar el X. X hasta llegar al P', hasta este P'. ¿Listo? Entonces aquí vamos a multiplicar este X por la pendiente, lo mismo que hace rato hicimos más o menos, pero en este caso vamos a llegar a esta cota. Una vez que llegamos a esta cota, recién vamos a ir a restar esta Y. ¿Listo? Y esta Y, ¿a qué es igual? Está relacionado con la ecuación de la parábola, ¿no? Esta Y es igual a ¿qué? ¿Dónde está nuestra ecuación? La diapositiva, aquí está. A esto. Para calcular esa Y, vamos a utilizar esta ecuación. Bien, primeramente vamos a interpretar nuestra ecuación. Nuestra ecuación, la cota, ¿dónde estamos? Necesitamos la cota. Cota del punto P. Listo. ¿Es igual a qué? Sabemos que va a ser igual a la cota del PCB. Más, vamos a dibujar de nuevo para que se ubiquen. ¿Ya? Tenemos esto, aquí está el PCB, P y B, esto se está proyectando y nuestra curvita está aquí, y aquí está el P, ¿no? Este P se proyecta hasta llegar a un punto P', ¿listo? Y aquí tenemos un M. Ya tenemos esta distancia en X, ¿listo? Del punto PCB al punto P. ¿Ya? Y vamos a tener un Y, vamos a decir un Y. Y', lo vamos a decir, ¿no? Y' porque va del PCB a este punto P'. Entonces, si hacemos esa relación de triángulos, M va a ser igual a ¿qué? A este Y' sobre X. Por lo que Y', ¿verdad? Para poder sumar este Y al PCB va a ser igual a M por X. ¿Verdad? O sea, PCB para llegar al punto P'. Y para llegar exactamente al punto P recién, sabemos que desde el P' hasta el P es un Y. Y esta Y está relacionada con la ecuación de la parábola que dijimos hace rato. Y es igual a ¿qué? A I 2L sub P por X al cuadrado. Entonces, primero vamos a colocar eso, ¿no? Cota del P, ¿a qué va a ser igual? A la cota del PCB más M, aquí vamos a colocar M, que es esta pendiente, por este X, que se presentan a este Y, ¿verdad? A esa altura. ¿Listo? Llegando a este P', a esta cota del P', debemos restar Y para poder llegar al punto máximo. Entonces, ¿qué más decimos? Decimos, aquí vamos a usar este otro ladito. Decimos lo siguiente, menos Y. Listo. ¿A qué es igual ese Y? Podemos calcular este Y, ¿no? Está relacionado, ya dijimos, con la parábola. Entonces decimos, este Y vamos a calcular, es igual a ¿qué? A I sobre 2L sub B, todo esto por X al cuadrado. Aquí, por si acaso, el I van a reemplazar en número, ¿listo? En número, no en porcentaje. A ver, reemplacen
¿Cuánto sería? Y es igual a qué? A... ¿Cuánto es el I? Los que están siguiendo. 243.38. 243. A ver, verifiquen. El I por si acaso es 0.114, ¿no? Sobre 2 por la longitud de la curva, que es 120. Todo esto por x al cuadrado. ¿X cuánto es? X es 71,58, ¿no? 71,58. 2.43, ¿sabes? 2,43. 2.43. ¿Seguros? Sí. Ya. A ver, confirmen, por favor. Y 2.43. A ver si confirman. Confirmo. Sí, está bien, Inge. Sí, Listo. ingeniero, está bien. Ahora sí, ya tenemos, miren, ya tenemos este Y. Vamos a reemplazar aquí. Tenemos cota del PCB, tenemos la pendiente M, tenemos este valor X y ya tenemos este Y. Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué decimos? Cota de P va a ser igual a qué? A ver. Cota de este punto P va a ser igual a qué? A la cota del PCB. La cota del PCB, ¿cuánto era? 1600. ¿No era 1595? Ah, sí. Sí, sí. Pues repasaremos para que se ubiquen. 95.92 más M, por si acaso 0.068 por X, el X que hemos encontrado hace rato, 71,58, menos el Y, que era 2.243. Entonces, la cuota del punto P es igual a 1.598.36. listo. 1598.36. Ya, entonces con esto ya tenemos lo que nos piden. Inge, yo saco 1588, no sé si pueden confirmar. A ver, verifiquen. En Nos el piden de- la precisa y la cota. 1598.36. ¿Está bien, Inge? 88 yo saco. A ver, aquí, fíjense bien, aquí 1595.92 más 0,0068 por 71,58 menos 243. A ver, confirmen. Está bien. Sale eso, Inge. Está bien. Confirmo. Sí, está bien. Ya. Ya vamos a hacer otro ejemplito, a ver. ¿Logran ver la pantalla por si acaso en las dos salas? ¿O no? No, Inge. Ya, voy a verificar. Alguien le debe estar hackeando a Inge su internet. Tal vez.
Ya vámonos a este otro. ¿Dónde estamos? Este otro ejemplo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para una curva vertical simétrica se tienen los siguientes datos: la abscisa del PIB, cota del PIB, pendiente de la tangente de entrada, pendiente de la tangente de salida. Nos piden calcular la longitud de la curva vertical simétrica de tal manera que entre el punto más bajo y la curva de la tangente haya una diferencia de alturas de 1 metro. La abscisa y la cota del punto más bajo de la curva. Ya. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interpretar qué tipo de curva es con estos dos datos, pendiente de las tangentes. La de entrada dice que es en menos 2%. Seguramente así. La de salida, 8%. Un poquito más, no muy exagerado. Un poquito, lo vamos a modificar. Ya, así más o menos. Tenemos una curva. Ya. Una curva convexa. No, cóncava, ¿no? Donde aquí está el PSB y el PTB. Ya. Tenemos el M y tenemos el N. M es 2, no, M es menos 2 y N es, aquí lo vamos a colocar, M es menos 2 y N es 8%. Listo. Dice que tenemos un punto más bajo. Un punto más bajo que seguramente va a estar por aquí. Aquí. Un punto P de esta curva cóncava. Por si acaso, las ecuaciones que anteriormente vimos, la ecuación que está relacionada con la parábola, nos permite calcular ya sea el punto más alto o el punto más bajo. ¿Listo? ¿Eso qué significa? De que aquí también vamos a utilizar esa ecuación X, ¿no? Que está ya relacionado con la parábola, que es M sobre I por L sobre B. Y el otro, que es la ecuación de Y, ¿no? Y, que es igual a I sobre 2LB X al cuadrado. Entonces, estas dos ecuaciones nos permiten obtener ya sea punto más alto o punto más bajo. ¿Listo? En este caso vamos a calcular el punto más bajo, porque es una curva cóncava. Si fuera convexa, fuera punto más alto. Fácil de darnos cuenta, ¿no? Cóncava, punto más bajo; convexa, punto más alto. Ya, ¿qué más tenemos? Aquí ya no nos dan la longitud de la curva. Nos piden calcular más bien ese en el inciso A, ¿verdad? Y tenemos otro datito. ¿Recuerdan del Y, que es de la proyección, verdad? En este caso, pero está dentro. Aquí ya no va a ser, ya no es necesario proyectar, porque el Y directamente va a ser desde este punto P hasta chocar con esta tangente. Va a ser Y. ¿Listo? Seguramente vamos a tener aquí el P'. Listo. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? De que la longitud de la curva, nos pide calcular la longitud de la curva, de tal manera que entre el punto más bajo de la curva y la tangente hay una diferencia de 1 metro. Aquí ya nos está dando el valor de Y. Del punto más bajo a la tangente, la proyección, este Y va a ser 1. Entonces, ¿este Y cuál es? Este Y es esto. ¿Listo? Nos dicen que es 1. Entonces, en base a estos datos, calcular la longitud de la curva primeramente.
También sabemos, también sabemos esto, ¿no? Desde el PCB hasta este punto P es X, para poder relacionar estas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces ya, con esto ya podemos calcular. Miren, X, tenemos el Y, y aquí está este Y. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir de que, primeramente esto, ¿no? El I es igual a valor absoluto, M menos, con sus signos, ¿no? M es 2%, menos 2%, menos el N es 8%. Aquí va a ser menos 2, menos 8, y va a ser menos 10, ¿verdad? Y va a ser, como es valor absoluto, directamente 10%. Listo. Vamos a decir de que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 para este caso, ¿ya? Las dos ecuaciones clave. Ecuación 1 y ecuación 2. Tenemos Y, ¿ya? Tenemos M, tenemos I. ¿Qué podemos hacer? Esa ecuación 1 podemos reemplazar en la ecuación 2. ¿Qué vamos a decir primero? Primero en el 1 vamos a reemplazar en este. Vamos a decir esto. De nuevo, para que se entienda mejor. X era igual a M sobre I por L sub B. Entonces, reemplazando M, como aquí en porcentaje podemos reemplazar, ¿no? El M y el I, no hay problema en porcentaje, porque se van a tachar sus porcentajes. M es 2, ¿no? 2%, I es 10 por L sub B. Entonces, aquí vamos a decir 2 sobre 10, 0.2, ¿no? X va a ser igual a 0.2 L sub B. Listo. De la ecuación 2, que era Y es igual a ¿qué? A I sobre 2L sub B, todo esto X al cuadrado, ¿no? Este valor X vamos a reemplazar aquí. Listo, miren. Y este Y tenemos de dato, dicen que es igual a 1. De ahí vamos a reemplazar el I y vamos a despejar el B. Ya, entonces reemplazaremos, a ver, a la ecuación 2. La ecuación 2 vamos a continuar haciendo. Dice que el Y es igual a 1, ¿verdad? Y era 0.1. El número 2 por LB es lo que queremos encontrar. Vamos a reemplazar al X. Este X era igual a 0.2 L sub B al cuadrado. Entonces, 0.2 L sub B, todo esto al cuadrado. ¿Ves? Estamos reemplazando ese valor X aquí a la ecuación. Entonces aquí, haciendo las operaciones, aquí va a ser 0.04 LB al cuadrado. Entonces puede tachar y ya, despejar. L sub B, ¿cuánto sale? 500. 500. 500, sí. Sí. Listo. 500 metros. Ya tenemos nuestro resultado del inciso A. ¿Y por qué le ha puesto 0.1 si es 10 el valor de I? Se debería usar en número, ¿ya? En el anterior estamos usando el porcentaje porque sabemos que M y el valor I, si usamos en porcentaje los dos se van a ir, no hay problema. ¿Verdad? Podemos usar directo aquí en porcentaje, pero debería usarse en número, el I. Es lo mismo que si reemplazas aquí, al reemplazarlo en números,
debería de dar lo mismo, ¿verdad? Estamos ahorrando el tiempito en no convertir en números porque sabemos que los dos están en porcentaje, en este caso. Pero aquí, cuando usamos el y, no hay cómo deshacernos del porcentaje, entonces por eso utilizamos el número, ¿no? El valor. Ya, listo, tenemos el LB. Tenemos el LB. ¿Qué más nos piden en nuestro ejercicio? Ya está aquí, el inciso A ya está resuelto. Ya, listo. El inciso B, la abscisa y la cota del punto más bajo, en este caso, la cota del punto más bajo. Ya, entonces empezaremos a calcular la abscisa. Necesitamos para eso, como en el anterior ejemplo, primeramente la abscisa del PCB. Ya, como ya tenemos el LB, a partir del PIB, aquí del PIB, el LB es 500. Se va a distribuir a ambos lados simétricamente. El PCB va a ser la mitad de 500, ¿verdad? Vamos a restar al PIB la mitad de 500 y vamos a tener la abscisa del PCB. ¿Qué decimos? La abscisa del PCB, vamos a decir primero eso, ¿no? Sí. Abscisa del PCB es igual a ¿qué? A la abscisa del PIB menos LB medio. Tenemos valor del PIB, la abscisa, aquí está, 1490. Entonces reemplazamos. Aquí reemplazamos 1490, que es la abscisa del PIB menos LB era 500 sobre 2. Entonces vamos a tener, ¿cuánto sale? $1,240. Listo, 1240. Que sería la abscisa del PCB. Listo. Teniendo esta abscisa del PCB, ya necesitamos la abscisa en el punto máximo. En este caso, en el punto mínimo. Ya, aquí está la grafiquita. Tenemos ya esta abscisa. Para llegar a este punto P necesitamos sumar el X. X a qué es igual. Como ya tenemos el LB, ¿verdad? Ya tenemos el LB. Entonces, primeramente calcularemos el X. A ver, plantearemos primeramente, pero antes. La abscisa del punto P es igual a ¿qué? A la abscisa de este PCB, lo que hemos encontrado hace rato, más X, donde este X es igual a ¿qué? Necesitamos encontrar, ¿no? M sobre I por LB. 0.2 por LB es, Inge, lo que hemos sacado la ecuación. Directamente, ¿no? También hace rato ya teníamos esto, 0.2 por LB. ¿Cuánto sale? 100. 100 metros. ¿Listo? Entonces, este Xito lo reemplazamos aquí. Y ya tenemos este abscisa del PCB, que es esto. ¿Verdad? Entonces, 1240 más 100 sería, ¿no? Así. Abscisa del punto P, 1240 más 100, que es el X. Sería 1340. Y este sería nuestro resultado, ¿no? Uno de nuestros resultados del inciso B. Así bien marcadito.
Vamos a la cota. Ya tenemos la abscisa en el punto mínimo, en este caso, en el punto mínimo. Nos falta la cota en este puntito mínimo, ¿no? En este punto P de la curva. Para ello, lo más conveniente, primeramente, teniendo esta cota del PIB, es obtener la cota del PCB. ¿Verdad? La cota del PCB. Ya, obtendremos primero la cota del PCB. ¿Qué sería igual a esta cota? A la cota de este PIB, ya como estamos subiendo arriba, para obtener el PCB, vamos a decir, la cota del PIB más sería en este caso, ¿verdad? Más una altura Y. Vamos a dibujar de nuevo esto para que se entienda. Esto es así, así, así y así. Tenemos aquí PCB, PIB. Tenemos esta cota. Queremos calcular esta cota en el PCB, sabiendo de que aquí es M, ¿no? Aquí es M, y sabiendo de que de aquí a aquí es LB medios. Y seguramente va a haber una diferencia del PIB al PCB, una diferencia que vamos a decir un Y1, donde este Y1 va a ser igual a ¿qué? A esta pendiente M por LB medios, ¿no? Esta diferencia, para poder llegar del PIB al PCB. Entonces, ¿qué decimos con esto? De que la cota PCB es igual a ¿qué? A la cota PIB más M por LB medios. En este caso, Inge, el signo no se coloca, ¿no? En las pendientes. No vamos a colocar los signos. Directamente básense en el valor, básense en la gráfica, ¿ya? En la gráfica. Miren, aquí, como es una curva cóncava, tenemos esta cota del PIB, va a ser muy lógico de que para llegar al PCB vamos a tener que sumar, ¿verdad? Vamos a tener que sumar para llegar a esta cota. Por eso estamos sumando aquí más ese Y, esta Y, ¿no? Que está en función de esta pendiente y este LB medio. Entonces, reemplazaremos. Cota del PIB, tenemos de dato 1490. Entonces aquí va a ser 1490 más la pendiente en número M, que es 0.02 por 500 sobre 2. $1,495. 1495, listo. Entonces tenemos la cota PCB 1495 metros. Listo. Vamos a la gráfica. 1495. Listo, aquí. Tenemos esto, esta cota del PCB. ¿Qué más podemos decir? Necesitamos aquí, en este punto P, necesitamos la cota en este punto P. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, utilizar la relación también de esta pendiente, ¿no? A esta cota PCB, primeramente vamos a llegar a esta cotita P', ya, a esta cota P', y esa cota P', como tenemos Y, ya, o si no tuviéramos Y, tenemos la ecuación, ¿verdad? Vamos a restar o sumar para poder llegar al punto P. ¿Listo? Pero para que se entienda, toda esta partecita y toda esta partecita lo vamos a dibujar, ¿ya? Para que se entienda. Ya. Ahora sí.
De nuevo. Ya. No está saliendo la curvita. Ya, más o menos. En PSB, PIB, que el punto más bajo vamos a decir que es P, y su proyección, aquí va a haber un puntito P', ¿verdad? Aquí, con la tangente. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber un M, ya que va a estar en todo esto, ya en toda esta tangente de entrada, y tenemos ya el X que va del PCB al punto P, el X, y el Y, obviamente que está aquí, ¿no? Del punto P al punto P', Y. ¿Listo? ¿Cómo podemos obtener la cota del punto P? Vamos a decir cota del punto P. ¿Va a ser igual a qué? A esta cota del PCB. Primeramente lo vamos a restar, ¿ya? Lo vamos a restar un Y' para poder llegar a este punto P'. ¿Listo? Y ese Y', por si acaso, ese Y' va a ser igual a qué? A esta pendiente M por este X. ¿Verdad? Entonces vamos a decir lo siguiente. Cota de P va a ser igual a la cota del PCB, ¿verdad? Cota del PCB. Menos la cota P'. La cota P' va a ser directamente M por X. ¿Listo? La cota del P'. M por X. ¿Por qué está yendo? Vamos a hacer un triangulito para que se entienda. Está el PCB. Si proyectamos horizontalmente el PCB, aquí vamos a tener un Y'. De este Y' vamos a tener este M. ¿Ya? Como está yendo hasta el P', en X va a ser, bueno, en X va a ser el X que hemos encontrado, ¿no? Si despejamos este Y', va a ser igual a ¿qué? A este M por este X. Y aquí tenemos eso. Como ya conocemos el Y, miren, para llegar al P, teniendo ya aquí esta cotita, estamos aquí en el P', para llegar al P, a este punto P, Y ya conocemos. Y es igual a, vamos a colocar pero más Y. Listo. Ya tenemos planteado la ecuación. Solo es reemplazar, ¿verdad? Cota del PCB menos M por X más Y. A ver, reemplazaremos. Cota del P es igual a ¿qué? Cota del PCB, hace rato calculamos, 1495 menos M por X. M es 0.02, X era 100 metros, ¿verdad? Más el Y es 1, ya tenemos de dato. Entonces aquí vamos a decir, cota de P es igual a, ¿cuánto sale? ¿1454? 94. Ya, 94. 1494 metros, la cota en el punto mínimo de esta curva. Una cosa muy importante puede ser de que exista esto ya y haya esto, o sea, nos den un valor de Y, digamos 2, así.
Parecido, ¿no? Parecido, miren, parecido. Solo que en este caso se va a tener que encontrar el punto máximo. El punto P aquí, máximo seguramente que va a estar en este lado, ¿no? Y aquí también vamos a tener que utilizar esa ecuación del X y esa ecuación del Y. Ya les había aclarado, ¿no? Ya sea para encontrar el punto máximo o el punto mínimo, utilizamos esas dos ecuaciones. ¿Ya? Y para poder obtener esas cotas, debemos, aquí ya cada uno se plantea, ¿no? Se puede encontrar de diferente manera. ¿No? Teniendo esta cota del PIB, ¿verdad? Se puede encontrar esta cota del PCB. Una vez se tiene esta cota del PCB, podemos encontrar esta cota del P. O primeramente esta otra cota también del PI y restar esta altura Y, o sumar o restar, depende cómo es la situación, ¿no? De la situación de la curva. Ya, si no hay preguntas, vamos a dar unos ejercicios. Antes de eso, ya, espero se haya entendido. Ya tomen mucho en cuenta estos ejercicios. Y antes de continuar, por si acaso los proyectos ya han sido revisados, ya han sido verificados, ya los proyectos de la primera parte. Aprovechando eso, vamos a también realizar la segunda parte del proyecto. Ya, ahora mismo les voy a enviar los términos de referencia. ¿Listo? Para poder hacer la segunda parte del proyecto. Y más seguro es de que este segundo proyecto se va a recoger al siguiente lunes. Siguiente lunes que es 14 de febrero. Sabemos que nuestro examen va a ser el viernes, ¿no? Este viernes. Nuestro examen. Ya entonces estén previendo su tiempo para nuestras evaluaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca del segundo proyecto? Pero no hemos visto todavía, Inge, los términos de referencia, no hay preguntas todavía, güey. Ya, pero más que todo es realizar el perfil longitudinal y emplazar las curvas, ¿no? Ahora mismo los voy a enviar. ¿Listo? Aprovecharé más bien, voy a enviarles. A ver.
Ya, seguramente logran ver. Más o menos les voy a mostrar. A ver, entre lo más importante, el perfil longitudinal, ¿no? El perfil longitudinal en base a su trazado y el trazado de la rasante de diseño y el emplazamiento de las curvas verticales. Secciones transversales, ya, esto lo vamos a dejar, ya un poquito más liviano va a ser, para que no estén estresados, porque son cuates, ¿ya? Entonces, secciones transversales lo vamos a dejar, no vamos a alcanzar. Mañana sí vamos a ver, pero vamos a ver si hacemos algún ejercicio. Ya, más o menos así va a ser. ¿Listo? Cuando funcione esto, lo voy a subir. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer una práctica. ¿Listo? Vamos a hacer una práctica. Tenemos tiempito. Vamos a cambiar datos en función a lo que hicimos. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a inventarnos ahorita ejercicios. Ajá, a ver, así es el PIB. Acá el PIB. Pendiente del tangente de entrada, el ámbito de la curva vertical. Ya. A ver, un cachito lo voy a plantear, ¿ya? Vamos a hacer ejercicio. Déjenme plantear.
Sí, sí. ¿Decían algo? Respecto al proyecto, ¿son a devolver los planos o algo así para hacer según proyecto? Supongo que lo tienen en digital, ¿no? Todos. Sobre eso, para que vayan avanzando. No lo hice. Para poder, para, Por eso es que queríamos presentar el físico. entonces vamos a tener que coordinar no sé qué día para devolver, ¿no? Creo que va a ser más tiempo eso. Hubiera sido bueno que lo tengan en digital y sobre eso podían avanzar. Sí, ingeniero, pero para sacar el perfil longitudinal necesariamente necesitamos nuestras Sí, propias. necesitan el plan. A ver, cuando. Voy a coordinar con el auxiliar para que les devuelva, ya, porque he verificado. Y sobre eso van a tener que adicionar, ¿no? Eso es lo de bueno, van a adicionar lo que falta, que es el segundo proyecto, y entregamos el lunes, ¿verdad? Entonces, coordinaré con el auxiliar, ¿listo? Para que se los devuelva. Yo creo que entre mañana o el jueves, ya cosa que vayan avanzando, y hasta lunes completen lo que falta en los términos de referencia del proyecto 2, ¿ya? Y lo vuelvan a entregar. ¿Listo? Así más o menos sería. ¿Algo más? Ya aquí tenemos una práctica, se los voy a subir, pero directamente ya va a ser una práctica para que lo entreguen. A ver cuándo. Mañana es miércoles. El jueves. El jueves, está bien. Bien, nuestro examen. Mañana, si mañana avanzamos. Ya, para el jueves va a ser esto. ¿Listo? Pero vayan avanzando. Son 3 preguntas. La práctica 5. Ya está, se los voy a guardar aquí. Ya, entonces esta práctica 5 para el segundo parcial, ¿no? La práctica 4 y la práctica 5 para el segundo parcial. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Quedaremos ahí. Vayan a hacer su práctica. Mañana seguramente vamos a hacer ejercicio en clase. Si tienen alguna pregunta más, por si acaso, algo más. Inge no lo ha subido todavía esos términos de referencia ni la práctica, la Classroom. Ah, ya lo subiré, lo subiré. Lo estaba viendo, pero la práctica primero lo voy a subir. Ahorita, aprovechando el tiempo. Si no, me voy a olvidar.
Ingeniero, Sí, el límite de entrega de la práctica 5, ¿hasta cuándo es? Disculpe. hasta el jueves. Ahorita estoy editando eso. Ah, ya está. Y, Inge, no sé si sería mucha molestia, ¿nos podría enviar las diapositivas que nos está explicando, por ejemplo, más que todo, de la parte de las fórmulas, eh, de los criterios? Como ayer me han empezado a copiar algunas, no sé si podría, por favor. Ya voy a tratar de enviarles ya las formulitas y de todas formas está en el texto que estamos basándonos, pero no es más, les voy a tratar de enviar, ¿ya? Eso va. Gracias, Inge. Ya, la práctica para el jueves, entonces, esta práctica 5. Y nuestro proyecto para el lunes. Entre mañana y pasado voy a coordinar con el auxiliar para que queden ustedes una hora, se los devuelvan los proyectos, ¿ya? Y ahí mismo el día lunes entregan todo completito, ¿no? ¿Hay alguna duda, tal vez? No, está bien, Inge. Todo claro, ¿no? Inge, una preguntita. Cuando nos Sí, pide la longitud requerida, tenemos que hacer por todos los métodos, ¿no? sí, en la práctica, sí. Lo que hicimos en clase, ¿no? Lo que hicimos en clase. Están en función a lo que avanzamos. Ya, entonces ya tenemos más o menos un panorama de cómo va a ser nuestra evaluación. ¿Qué más nos falta? Inge, una consulta más. El día lunes de entrega igual va a ser de 6 a 5, de 5 a 6, puede ser igual, Inge. Sí, de ¿No 5 a más? 6 va a ser más seguro. A ver, espera un cacho, un cacho, un cacho. A ver, estamos viernes. Viernes 8 examen, sábado, domingo. A ver, tiene que alcanzarnos el tiempo, pues, para revisar. Y sacar las notas, cosa de que ya se pueda dar el final el miércoles o jueves, no miércoles. Sí. A ver, vamos a ver eso, ¿ya? Lo estaremos dejando entre 5 y 6, pero veremos. Voy a ver. Es que tiene que alcanzarnos el tiempo para poder revisar, ¿ya?
se toma un tiempito para revisar y ya tener las notas y todo eso, ¿no? Entonces, les confirmaré ya, porque van a tener tiempo. Después del examen pueden hacer sábado, domingo. Tranquilamente 2 días hacen, ¿no? Como es de 2 personas, lunes incluso. Disculpe, Inge, el día viernes es nuestro examen, ¿no? Sí, viernes es nuestro examen. Gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, como les digo, prepárense, ¿ya? Inge, Entonces, sí,